Bienvenidos al diario de un nominista. En esta ocasión vamos a trabajar con el aguinaldo en México. Si tienes duda de cuál es su fundamento legal, cuánto grava, cuánto exenta, cómo se calcula el impuesto, cuál es la fecha límite para el pago y sobre todo si quieres trabajarlo en Excel, no te vayas, quédate hasta el final del video. Quiero agradecer a todos los suscriptores que han confiado en mí para aprender un poquito de esta área. Me gustaría que hiciéramos comunidad y me dijeras qué te parecen mis videos, qué no te gustan de mis videos, que me dijeras qué temas quieres aprender. Te recuerdo que si te quieres saltar la parte legal y llegar directamente al Excel, todos mis videos en las descripciones tienen el minuto exacto donde viene cada parte del video. Pues bien, comenzamos. Anteriormente el aguinaldo era una gratificación adicional que daban los patrones para estimular el trabajo. Afortunadamente, ahora es obligatorio. Esto viene sustentado en la Ley Federal de Trabajo en su artículo 87, donde básicamente nos dice que todos los trabajadores tienen derecho a él, que por lo menos son 15 días de salario, que se tienen que pagar antes del 20 de diciembre y que en el caso de no haber laborado el año completo, es decir, que ingresaste después del 1 de enero o te diste de baja antes del pago del aguinaldo, se te tiene que pagar una parte proporcional. Aquí ya vimos 4 puntos importantes, que es un derecho para todos los trabajadores, que son por lo menos 15 días, que se tiene que pagar antes del 20 de diciembre o, en su defecto, la parte proporcional. En esta ocasión, este año es peculiar porque tuvimos una pandemia. A muchos trabajadores les bajaron el sueldo. Por lo tanto, nos entra la pregunta, ¿con qué salario se tiene que pagar? Aquí se tendría que primero revisar el acuerdo al que se llegó, si es que se estipuló. Y en el caso de que no haya como tal un acuerdo, pues la ley nos dice que se tiene que pagar con el salario. Por lo tanto, se tendría que pagar con el salario en el que se está vigente en el momento. En el artículo 42 es importante para el aguinaldo, ya que nos habla de la suspensión para efectos en las relaciones de trabajo. Aquí básicamente nos sirve en el aguinaldo por las faltas y las incapacidades, ya que estas no forman parte del aguinaldo, entonces no se contemplarán como días computables para el aguinaldo, es decir, se les va a descontar la parte proporcional que afecten. Un ejemplo, estuviste incapacitado medio año, solamente te pagarán 7.5. La incapacidad, recuerda, es por enfermedad general. En caso de ser maternidad, riesgo de trabajo o de trayecto, el patrón debe de cubrirlas como si las hubieras laborado. ¿Qué impuesto causa el aguinaldo? Este viene sustentado en el artículo 93, en la fracción 14 de la ley del ISR, donde nos dice que para una gratificación anual están exentos hasta 30 días de salario mínimo. Te recuerdo que ya no se utiliza para impuestos el salario mínimo, si utilizan las UMAS, por lo tanto, están exentas 30 sumas. Hay algunas empresas que pagan más de una gratificación anual, es decir, pagan un aguinaldo y una gratificación, por ejemplo, en mayo o en junio. Por lo tanto, ocupan a veces algunos días de este exento. Por ejemplo, ocupan 10 para mayo y 20 para el aguinaldo, o 15 y 15. No sé, todo esto depende de las políticas que tenga cada una de las empresas. En el caso de que hayas trabajado un mes, 6 meses, es decir, que tengas una parte proporcional del aguinaldo, tendrás para exentar hasta 30 UMAS que no generen impuesto. Todo lo que pase de 30 UMAS será grabado por impuestos, es decir, será sujeto para el cálculo de impuestos. El artículo también nos habla acerca de 15 días como UMAS para el PTU, pero eso lo dejaremos para otro episodio. Vamos al Excel. Si te gusta mi contenido, te puedes suscribir a mi canal. Si te gusta este video, regálame un like, ya que de esa forma sé que voy por buen camino. En esta parte quiero enseñarte a construir tu tabla de Excel para que puedas calcular tu aguinaldo de forma fácil. Te voy a enseñar a utilizar los nombres en Excel y la función sí. Una de las intenciones de hacer estos videos es que las personas que se dedican a esto o los que quieran aprender vayan construyendo sus propias herramientas y no dependan de alguien más. ¿Sale? Aquí ya pude vaciar algunos datos, como puedes ver. Es básicamente lo que vimos en la primera parte, que es el aguinaldo 20 días. Perdóname, el aguinaldo se paga con hasta el 20 de diciembre. Mínimo son 15 días. Lo exento son 30 UMAS.
el valor de la UMA para este 2020 es de 86.88, por lo tanto el exento sería 30 por 86.88, que nos dan 2606.40, es decir, todo lo que pase de 2606.40 será grabado, es considerado por impuestos. Para considerar el cálculo del aguinaldo tenemos que contemplar que es una prestación anual, es decir, que corre del 1 de enero del año en curso al 31 de diciembre del año en curso. 1 de enero 2020, 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, no me va a importar si ingresaste en el 83 o en el 2019, porque al final del día lo voy a considerar del 1 de enero. En el caso de la fecha final, sí me interesa si es dado de baja, porque te estaría pagando la parte proporcional, tal como es en el caso 2. Aquí la persona se dio de baja el 25 de octubre del 2020, por lo tanto le voy a considerar una parte proporcional. Aquí es cuando me gusta utilizar nombres. La razón es más transparente para formular, es más sencillo, y cada vez que tú tienes una duda de qué estás haciendo en esta fórmula, solo observas los nombres y te das cuenta de qué estás hablando. Vamos a nombrar, y para nombrar es muy sencillo. Primero quiero nombrar lo que es exento para aguinaldo, que son 30 UMAS. Vamos a ponerle 30 UMAS. No puedo usar el guión medio porque me lo marca como si fuera un restar, por lo tanto Excel no me lo haría válido. Y como fecha final, vamos a tomar el 31 de diciembre, vamos a ponerle fecha final, y fecha inicial para el cálculo vamos a usar el 1 de enero. Fecha inicial. Fecha inicial. Listo. Como viste, solamente tuve que posicionarme en donde viene la dirección y colocas el nombre que quieres llamar. Si después tuvieras alguna duda, aquí en fórmulas, administrar nombres, vienen los nombres que estás utilizando en cada libro. Aquí mismo los puedes editar o los puedes eliminar. Otra ventaja que tiene el usar nombres es que puedes jalar tu fórmula, y como haces referencia a un nombre, siempre va a buscar fecha inicial o siempre va a buscar a Víctor, independientemente lo cortes, lo pegues, insertes, y no se te van desplazando como normalmente sucede en Excel. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con nuestra fórmula. Si yo no hiciera esto, entonces sería 31 de diciembre al 26 de noviembre del 2019, lo cual me estaría generando 401 días. Me faltaba agregar la unidad, ya que para esos cálculos siempre se agrega la unidad. Ahí me estaría marcando 402 días. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a empezar a hacer una fórmula. Si la fecha de ingreso es menor a la fecha inicial, entonces, por favor, colócame la fecha inicial. Y si no, colócame la fecha de ingreso. Listo. Esto, como vemos, la fórmula queda más transparente. Nos dice, si la fecha de inicio B7, la fecha de ingreso B7 es menor a la fecha inicial, por favor, colócame la fecha inicial. Y si no, colócame la fecha de ingreso. Con esto, ¿qué hacemos? Que en el caso de que hayas ingresado el 6 de febrero, como es en el caso 3, va a considerar como fecha inicial la fecha de ingreso. En el caso de que tengas una fecha anterior al 1 de enero, va a considerar el 1 de enero. ¿Sale? Y a esto vamos a restarle a la fecha final. Fecha final. Le restamos la fecha inicial y sumamos un día. A mí me gusta ir poniendo paréntesis para que las fórmulas no se mezclen, y también es más fácil ir segmentando por paréntesis. Tenemos 366 días.
porque en el 2020 fue bisiesto, es decir, febrero tuvo 29 días. Vamos a meter los ausentismos. Si recuerdas, los ausentismos que te comenté que se pueden restar serían las incapacidades generales y las faltas. Vamos a imaginar que esta persona tuvo 15 incapacidades y una falta. En total tuvo 16 ausentismos. Días que consideraré para aguinaldo serían los 366 menos las 16 faltas. Serían 350 días para el aguinaldo. Ahora vamos a ver la parte proporcional. Para esto es muy sencillo, es una regla de 3. Si nos dice si para 366 días nos corresponden 15 días de aguinaldo, ¿cuántos nos corresponden para 350 días? La regla de 3 es invertida, es este por este entre este. 350 por 15 entre 366. 350 por 15 entre 366. Tenemos que, para esta persona, tendremos que pagar 14.34. Vamos a hacerlo ahora en línea. Bien, entonces son los días de aguinaldo por los 15 días que corresponden. Si tuvieras más días, serían los días que tengas, entre 366 en este 2020 porque es bisiesto, y nos dan los 14.34. Es exactamente lo mismo, solamente lo hice aquí abajo para que lo pudieras ver de forma más clara. Aquí coloqué una parte que se llama variable. Cuando tienen las personas un ingreso variable, o hay 3 tipos de salario: fijo, mixto y variable. Vamos a pensar que es un ingreso variable. La ley contempla que se pague con promedio de los últimos 30 días. Por decir, en estos últimos 30 días, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, una persona generó 15,000 pesos de comisiones. Entonces esto lo dividimos entre 30 y este sería su salario diario, 500 pesos. ¿Sale? En este caso, pues aquí tenemos un salario diario. El aguinaldo a pagar serían los 14.34 por el salario, lo que nos dan 4,303.28 de aguinaldo. Aquí vamos a ver que es grabado y que es exento. Para exento vamos a hacer una fórmula así. Vamos a decirle si esto es mayor a exento de aguinaldo, a 30 días de UMA, a 30 UMAs, entonces por favor colócame las 30 UMAs, y si no, colócame el aguinaldo a pagar. Como vemos, este aguinaldo que se calculó es mayor a los exentos de aguinaldo, que serían 30 UMAs. Por lo tanto, solamente me va a dejar exentar hasta 30 UMAs. Y el grabado sería la diferencia total de aguinaldo menos exento. Vamos a hacer una variación con la fecha. Vamos a pensar que esta persona ingresó el 26 de noviembre, pero ahora del 2020. Y solamente tendríamos que pagar 245.90, los cuales son completamente exentos. ¿Sale? Es decir, no generan ni un peso de impuesto de ISR. Ok, vamos a revisarlo como estaba al 2019. Ahora bien, lo único que tendríamos que hacer para nuestros siguientes casos es jalar la fórmula.
Vamos a pensar que esta persona no tuvo ningún aguinaldo. Aquí tenemos un problema por el salario, pero vamos a imaginar que es el mismo salario, los 300 pesos. Y vamos a revisar nuestras fórmulas. Son, ok, perfecto, mira, sigue diciendo lo mismo. Si la fecha final, que es el 31 de diciembre, menos fecha de ingreso o fecha inicial, y aquí la fecha inicial siempre me la va a dejar como 1 de enero. Vamos a ver, ya vimos qué sucede si lo ponemos cualquier otra fecha. Vamos a cambiarlo al 1 de enero, al 2 de enero. Tendría que bajar un día. Perfecto. Ahora nos está considerando como fecha inicial el 2 de enero, en el primero. Vamos a regresarlo. En este caso no tuvo ningún ausentismo, pero tuvo una fecha de baja. Aquí existe un error en nuestra fórmula, porque nuestra fecha final nos las está considerando como el 31 de diciembre. ¿Qué haríamos en este caso para calcular bajas? Para calcular bajas tendríamos que hacer otro sí, que nos diga si la fecha de baja es igual a nada, porque muchas veces en nuestra base de datos viene como un vacío. Por favor, colócame fecha final. En caso contrario, colócame la fecha de baja. Listo. Ahora copiamos y con esto puedes aprender también a hacer fórmulas concatenadas. Aquí lo que tenemos era la fecha final. Vamos a quitar la fecha final y vamos a sustituirlo por nuestra fórmula. Aquí ya nos empieza a afectar la fecha de baja. Si yo se la quito, contempla los 366 días. Es decir, sería una persona activa. Pero en el momento que detecta la fecha de baja, ya lo calcula con la fecha de baja. En este caso lo está calculando del 1 de enero del 2020 hasta el 25 de octubre del 2020. Vamos a hacer una fórmula. 25 de octubre menos 1 de enero más la unidad. Son 299 días. Espero que hasta aquí no tengas ninguna duda. Si tienes alguna duda, no dudes en escribírmelo en los comentarios. Si yo quisiera de aquí quitar esto, no sucede nada. Lo puedo poner cortar y lo podemos poner aquí al ladito para que aparezca en el mismo y sustituimos la fórmula. Ahora ya nos está contemplando la fecha de baja. Si yo colocara una fecha de baja, ¿qué les gusta? 15 de enero. Solamente nos está pagando los 15 días, del 1 al 15. Vamos a imaginar que es 1 de enero. Solamente nos está considerando un día. Aquí ya me está marcando un error porque me dice, oye, ¿cómo trabajó un día y 16 ausentismos? Pero aquí es la importancia de la unidad. Si tú no le agregas la unidad, vamos a ver qué pasa. Nos considera 0, cuando en realidad trabajó el primero. Es por eso que se le agrega la unidad. Y checamos el último caso. Aquí vamos a fijar el salario para que no se nos mueva a la hora de jalar la fórmula. La forma de fijar una celda sería con F4. Lo único que hace es agregar el signo de pesos antes de la columna y de la fila. Si quisiera solamente fijar la columna, solamente tendría que colocar el signo de pesos al lado de la B. En este caso quiero también fijar la fila, por lo tanto colocamos el signo de pesos al lado o antes del 4. Te recuerdo, para hacer esto solamente tienes que presionar F4 y fija en automático columna y fila. Si yo lo sigo presionando, solamente fija fila. Si lo vuelvo a presionar, solamente columna, pero
me interesan que estén fijos los dos. Y lo volvemos a colocar. Vemos cómo hace referencia otra vez a lo mismo. Me pregunta si tiene fecha de baja. Si se la quito, no sucede absolutamente nada, porque me está considerando el 31 de diciembre. En este caso fue una persona que ingresó el 6 de febrero, por lo tanto son menos días. Aquí casi todo es exento, va a grabar 1,450 pesos. Si hacemos la suma me da 4,057.38. La podemos hacer aquí. Ahora bien, ya tienes aquí la fórmula para hacerlos de forma consecutiva todos. Aquí me está considerando como fecha de ingreso a la parte de arriba, solamente las tenemos que jalar. Una forma de cambiarlos es posicionándote hasta que te da la tecla, y si no lo puedes escribir, en este caso no me lo permite, pero vamos a colocarla de forma manual. Vamos a colocar, si la fecha de baja sería B21, y aquí la fecha de alta sería A21. 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 Perfecto, ya están cuadradas nuestras fórmulas y vamos a imaginar que el sueldo viene aquí: 300, 500, 250, 600 y aquí te recuerdas, fijamos la fórmula y ahora vamos a hacer la referencia aquí para que lo multiplique por el sueldo y vamos a hacer que solamente fije la columna y comenzamos a jalar. Tenemos los diferentes casos: 366 días, 1 de enero con 311 y 25 de febrero y 2 de diciembre. Y aquí tendríamos que colocar los ausentismos en el caso de que existieran. Como ves, es una forma muy sencilla. Aquí ya calculamos el aguinaldo de 4 personas y esto lo puedo hacer pues hasta que el Excel me lo permita, que son bastantes valores. Como ves, esto es la forma de calcular el aguinaldo. Aquí si quisiera meter bajas y altas, pues tampoco sucedería nada, solo aquí colocaría la fecha de baja. Vamos a imaginar que esta persona solamente trabajó hasta un día antes de pagar el aguinaldo, o el día que estamos pagando el aguinaldo, de diciembre del 2020, y esto lo altera. Muchas veces las empresas lo que hacen es hacer cortes hasta la primera quincena o la tercera semana para los ausentismos, y ya el siguiente ausentismo lo toman para el siguiente año. Ahora, para lo que son los impuestos es muy sencillo. Hay dos formas. Una es a través del reglamento del impuesto sobre la renta y otra vez es a través de la ley. A través de la ley lo que tendrías que hacer es hacer o juntar el grabado del mes. Vamos a pensar que en este caso son nóminas quincenales. En la primera quincena tiene un grabado de 3,000, de 2,500, de 5,000 y este de 500 pesos. Y para la segunda quincena, aquí cabe mencionar que lo que haces es una proyección, ya sea que tengas un estimado de cuánto va a ganar, y en el caso de que son nóminas
planas. Las nóminas planas quiere decir que son iguales todas las quincenas. Siempre te pago 5,000 pesos en la primera y 5,000 pesos en la segunda. En el caso de algunas personas que cobran alguna comisión, algún incentivo, alguna gratificación, bono, etcétera, pues lo que haces es pronosticar, ya sea que lo llegas a hacer a través de todo el año, sacas un promedio, o pronosticas con la quincena anterior inmediata, que sería la segunda de noviembre, o si te dan un pronóstico de cómo van a estar los bonos o compensaciones, también lo puedes hacer. Entonces vamos a imaginar que son 2,000 pesos de grabadas, esta persona 3,000 pesos de grabadas, esta persona 2,500 y esta persona no tuvo grabadas para esta segunda quincena. Entonces vamos a sacar el total grabado y esto sumamos grabado de la segunda más grabado de la primera más grabado del aguinaldo, y aquí tenemos todos nuestros grabados. Lo único que tenemos que hacer es meterlo a una tabla mensual. Si no sabes calcular los impuestos de forma mensual, en este momento te estará apareciendo el video donde te enseño a usar esta tabla y cómo se hace de forma manual. Aquí vamos a grabarlo, serían 250 pesos de ISR. Aquí serían 982 pesos de ISR. Sí, también. Aquí serían 633 de ISR. 633 de ISR. Aquí serían 982 de ISR. Aquí serían 0, tiene un subsidio. Perfecto. Ok. Ok, esto sería el ISR del mes. ¿Sale? Entonces aquí vamos a sacar el ISR del mes sin considerar el aguinaldo. ¿Por qué tendríamos que sacar el ISR del mes sin considerar el aguinaldo? La razón es muy sencilla. Porque si no lo sacamos de esa forma, grabaríamos prácticamente todo, lo cual sería un error porque la propia nómina o los propios pagos quincenales generaron su propio ISR. ¿Sale? Entonces esto sería el ISR de las nóminas. Aquí en este caso a esta persona le estaba dando un subsidio, lo cual no sería, no se entregaría, y se le cobrarían 250 pesos de ISR. A esta persona ya se le cobraron 57 pesos de impuestos. Para este aguinaldo le tendrías que cobrar 924. A esta persona ya se le cobraron 570, le tendrías que cobrar 63 pesos. Y a esta persona no se le cobraría nada y tendría un impuesto un subsidio a favor. Como vemos, lo único que se hace es sacar por diferencia. En el caso de reglamento, en este momento no tengo un video, cuando lo tenga te lo voy a dejar aquí. Pero en la descripción te dejo el enlace donde explico en un artículo cómo se utiliza el reglamento y cómo se calcula. El reglamento básicamente lo que hace es cobrarte una parte proporcional. Si lo hacemos de esta forma a través de la ley, te considera como si siempre ganaras en el mes todos estos grabados, y cosa que no sucede, ya que solamente lo ganas una vez al año. Lo que hace el reglamento es saca una parte proporcional de 12 meses y es lo que te cobra.
y lo distribuye de una manera más equitativa. Pues bien, hasta aquí ha sido todo. Espero haber podido ser claro. Si tuvieras alguna duda o quisieras que ampliara más alguna parte, pues con gusto te lo aclaro. Por allí debo un video de cómo hacer un ajuste de impuestos. Espero poderlo realizar en esta semana si mis actividades me lo permiten. Y eso ha sido todo. Que Dios te bendiga y vamos por más.